Y yo te pregunto, ¿los no creyentes se sienten atraídos a ti? Ay, ¿sabes qué? Es que esta persona en el trabajo siempre es bien amable conmigo, siempre está dispuesto a ayudarme. Cuando estuvo mi mamá en el hospital fue y le llevó sopa. O sea, algo, se sienten atraídos a ti. O se sienten intimidados, se sienten juzgados, se sienten condenados, se sienten que no se pueden acercar a ti. La pregunta no es si amas a quienes están lejos de Dios, porque yo creo que todos diríamos sí, 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 claro, sí, amén. La pregunta es si aquellos que están lejos de Dios se sienten amados por ti. Porque mientras más maduro seas en tu fe, deberías de tener más compasión por aquellos que aún no la tienen. Hola, soy Mike, pastor de Vino Nuevo. Estamos felices que estás viendo nuestro programa el día de hoy. Hoy realmente vas a disfrutar un montón este mensaje. Está con nosotros una de las personas que es parte del equipo de enseñanza de la iglesia Lake Point en Dallas, Texas. Pamela es una oradora increíble, con mucho humor, pero con mucha verdad de la Biblia. Nos habla acerca de la vida de Daniel y unos pactos que Daniel hizo con Dios, que al final de su vida le dan paz. Yo sé que el día de hoy estás viendo y dices, "Ay, ¿cómo puedo obtener paz? ¿Cómo puedo tener seguridad en medio de un mundo que pareciera ser caótico?" Pues Daniel, hoy en este mensaje, Pamela, viendo la vida de Daniel, nos da estas verdades que van a bendecir tu vida. Quiero animar, ponte cómodo, prepárate si quieres sacar un cuaderno, tu Biblia para acompañarnos el día de hoy. Ponte listo, les presento a Pamela Baltasar. Tenemos un súper honor el día de hoy de recibir a la oradora de esta mañana que nos va a ministrar. Es parte del equipo pastoral y el equipo de liderazgo en Lake Point español. También es parte del equipo de predicadores de la iglesia Lake Point, que es una de las iglesias más grandes de nuestro estado. Y fue una mujer con un mensaje tan dinámico y tan acertado para este tiempo. Yo quiero que le demos la bienvenida a nuestra oradora de esta mañana, a Pamela Baltasar. Disculpen, inventos de hombre blanco. ¿Cómo están? Bienvenidos, pueden tomar su lugar. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer estar aquí en Vino Nuevo. Le damos un saludo a todos nuestros campuses que están con nosotros el día de hoy, presenciales y en línea. Gracias por hacer iglesia con nosotros el día de hoy. Y para mí es un honor estar aquí. Le platicaba al pastor Mike. Yo me siento como que estoy conociendo a mis héroes de chiquita. Yo crecí en México, en Tamaulipas. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? Y crecí toda mi vida allá en Tamaulipas y siempre crecíamos escuchando de Vino Nuevo, que Visión Juvenil, que la iglesia. La verdad, para nosotros en Tamaulipas, Vino Nuevo era la última coca en el desierto y todos queríamos ser como ustedes. Así que dense un aplauso porque están en una iglesia maravillosa. Y le damos gracias también a sus pastores, Mike y Hannah, por la confianza de tenerme aquí con ustedes. Y pues bueno, estaba orando de qué debería de compartir con ustedes y estaba pensando en la historia de uno de mis profetas favoritos de la Biblia, que es el profeta Daniel. No mi esposo Daniel, él es mi hombre favorito en la faz de la tierra, sino el profeta Daniel, uno de mis profetas favoritos. Y quiero darte contexto sobre la historia de hoy. Primero vamos a ubicarnos en el marco histórico, en el momento que se estaba viviendo en ese tiempo. Era un tiempo muy oscuro en la vida de Israel. Ya saben que el pueblo de Israel siempre obedecía, desobedecía, se rebelaba, se sometía y hacía de todo, ¿no? Y en una de esas épocas de rebelión donde se habían rebelado contra Dios, se habían olvidado de Él, estaban adorando ídolos, el Señor permite que el rey de Babilonia los invada, los conquiste y se lleve al pueblo cautivo a Babilonia. Y entre ese pueblo que fue llevado cautivo a Babilonia estaba Daniel. Ahora, algo que necesitamos entender es que Babilonia era una de las naciones más perversas, o fue una de las naciones más perversas de toda la historia.
Hacían aberraciones, sacrificaban bebés para los ídolos, practicaban la adivinación, la hechicería. Era uno de los más oscuros pueblos de ese entonces. Incluso la Biblia toma a Babilonia como un ejemplo del espíritu de rebelión contra Dios. Y aunque Babilonia como pueblo o como civilización ya cayó, ya no existe, ya fue destruida, ese espíritu de Babilonia, de rebelación contra el Señor y contra su palabra, sigue vigente el día de hoy. Incluso si nosotros nos ponemos a analizar todo lo que se hacía en Babilonia, pues parece que estamos viviendo en Babilonia, porque todo lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y Daniel fue llevado cautivo a este lugar y su vida no fue fácil. Fue llevado como menor de edad, fue puesto en el palacio del rey. Siendo judío, hebreo, se le cambió el nombre por el nombre de un ídolo. Es como si a mí decir, ya no te vas a llamar Pamela, te vas a llamar Belcebú, un nombre así satánico, horrible. Se le obligó a aprender las ciencias oscuras que se practicaban en Babilonia por 3 años. E incluso se cree, algunos teólogos piensan que por el hecho de vivir en el palacio y por los requisitos que eran en ese entonces, incluso fue castrado para poder vivir en el palacio con el rey. Sin embargo, Daniel, si tú ves todo el libro de Daniel, no solamente sobrevivió en Babilonia, sino que prosperó y fue de luz y de gran influencia para la nación. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo Daniel no nada más, pues la libró, verdad, de Babilonia, sino cómo Daniel pudo llegar a uno de los puestos de más influencia en todo el país, a llegar a ser luz en medio de esa densa oscuridad, y cómo permaneció firme en medio de ese mundo tan oscuro? Y vamos a ver las 3 cosas que hizo Daniel que podemos seguir, nosotros deberíamos de hacer hoy para poder sobrevivir en este mundo en que vivimos. Y lo primero que Daniel hizo fue que él obedeció a Dios. En pocas palabras, sí, vivimos en este mundo, pero no somos de él. Daniel vivía en Babilonia, pero él no era un babilonio, él era pueblo escogido de Dios, aunque vivía en Babilonia. Y vemos que inmediatamente al llegar a Babilonia lo instalan en el palacio y se les empezó a dar de la comida del rey, que básicamente era impura e inmunda para un judío. Y en uno de los versículos más famosos del libro de Daniel leemos en Daniel 1, 8 y 9, dice: pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey y pidió al jefe del servicio del palacio que no le obligara a contaminarse con tales alimentos. Y por obra de Dios, el jefe del servicio del palacio vio con buenos ojos a Daniel. En el momento, inmediatamente en que él fue llevado a Babilonia, Daniel tomó la decisión de que, a pesar de vivir en un lugar donde definitivamente no se honraba a Dios ni se seguían sus leyes, él sí las iba a seguir. Aunque el ambiente en el que se encontraba le hacía difícil obedecer a Dios, él sí iba a obedecer la ley de Dios por encima de la de los hombres. Y necesitamos mantener en mente que Daniel era un chavito cuando fue llevado a Babilonia. Se estima que tenía entre 14 y 15 años. Y como era un tiempo muy oscuro en la vida de Israel, podemos estar casi seguros que no fue súper mega instruido en la ley de Dios, pero lo poco que sabía lo obedecía. Lo que quiero decir con esto es que la obediencia es para todos. Muchas veces pensamos, bueno, es que yo apenas estoy empezando a venir a la Biblia. Bueno, ya sabes que el adulterio está mal, todos sabemos. O bueno, es que yo apenas estoy empezándome aquí a involucrar en la iglesia. Sabes que mentir está mal, sabes que robar está mal. Lo que sabes lo podemos empezar a obedecer. Nada te impide obedecer, ni la edad, ni tu entorno, ni tus circunstancias, ni tu nivel de conocimiento de la palabra. O también lo que pasa, y eso nos pasa un poquito más seguido a los que ya tenemos más tiempo en la palabra, pensamos que esto de obedecer al Señor es para los demás, porque yo ya obedezco a Dios. Y tomamos nuestro dedito acusatorio, que es nuestro dedito favorito de los cristianos, más o menos como este, y nos ponemos a decir, no, es que esos hijos de Babilonia. ¿Qué pensaron que iba a decir? Mira, ahí se ve sus mentes. Pero empezamos a decir, esos hijos de Babilonia, esos gays y lesbianas y todos esos transgéneros, no, ellos atacan la santidad del pacto de matrimonio. ¿Y tú ves pornografía? Y tú estás en social media y ves una imagen provocativa y te gusta lo que ves y le sigues dando a ver qué otras fotos hay y empiezas a fantasear con ella en tu mente.
O tú, mujer, vas a tu trabajo a coquetear con el compañero de trabajo porque te gusta la atención y lo haces a espaldas de tu esposo, es más, hasta te vistes para él. Ah, no, pero son los de allá afuera, los malos y los que atacan la santidad del matrimonio, ¿verdad? O decimos, no, es que esos hijos de Babilonia, pro aborto, asesinos, están matando a toda una generación. Ajá, ¿y tú pasas tiempo con tus hijos? ¿Tú inviertes tiempo en invertir y en pasar tu fe a la siguiente generación? Iglesia, estamos a una generación de la extinción. Con una sola generación que no pase su fe a la siguiente, la iglesia se extingue. Pero no son ellos los que están haciendo que la generación se pierda. Oh, no, es que esos hijos de Babilonia, los corruptos, los tranzas, los del gobierno que se roban el dinero, son unos ladrones. Ellos deberían de obedecer al Señor. ¿Y tú das tus diezmos? ¿Le das a Dios lo que le corresponde? ¿Le das al gobierno lo que le corresponde o evades impuestos? ¿Eres íntegro con tus finanzas personales? ¿Íntegro con las finanzas de tu empresa? Pero no, ¿verdad? Ellos son los que deben de obedecer. Ellos son los desobedientes, porque nos pensamos, es que lo que yo hago no está tan mal. Pero en vez de apuntar el dedo hacia afuera, deberíamos de mirar, apuntar el dedo a nosotros, porque la obediencia es para nosotros. Y no me malentiendas, quiero darte una instrucción. No estoy diciendo que estas cosas están bien, obviamente, ¿ok? Pero te voy a ilustrar, te lo voy a ilustrar de esta manera. Si tú vas al súper y vas caminando ahí haciendo tu shopping y de repente ves un niño de esos que están haciendo un berrinche de aquellos tirado en el piso y ¿qué haces? Bueno, yo primero digo, ok, no es el mío, ok, estoy bien. Pero ¿qué haces si ves un escuincle ahí tirado haciendo un berrinche? Pues haces como que la Virgen te habla y te volteas para el otro lado y te sordeas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no disciplinas hijos ajenos. Entonces, Dios no disciplina hijos ajenos. Él no espera obediencia de quien no son sus hijos. Él no espera obediencia de quienes no le aman. ¿De quién espera obediencia al Señor? De nosotros. Entonces, obedecer a Dios es entender que no es quejarnos de que por qué el mundo está tan mal y por qué la gente no le teme a Dios y por qué la gente no obedece al Señor. Nosotros, los hijos de Dios, somos quien debemos de obedecer al Señor. Amén. Gracias por eso. Pasamos el trago amargo. Ando un poco ronca, por eso no estoy levantando la voz. Imagínense si levantara la voz. La segunda cosa que hizo Daniel, que deberíamos de hacer nosotros en este mundo, es amar como Dios. Algo muy importante que vemos en la vida de Daniel es que sí, él propuso en su corazón no contaminarse, puso su raya, guardó los mandamientos del Señor, pero la forma en cómo lo hizo fue admirable. Vemos a lo largo de toda su vida cómo fue respetuoso, cómo tuvo gracia. Incluso se le ve cuando le pide al jefe del palacio que no le diera esa comida. Le dice, si le parece bien, si te parece. Cuando va y le propone algo al rey, si le parece bien a mi señor. En ningún momento es, mira, yo soy hijo de Dios, ¿quién te crees para darme esta comida de cochinero? No. Pero el problema es que nosotros los cristianos actuamos a veces de esa manera, con condenación, con superioridad, con desprecio, en vez de hacerlo como Daniel, con humildad, con compasión. Tal fue su conducta que Daniel permaneció en altos niveles de gobierno y de influencia, aun cuando pasaron diferentes reyes en Babilonia. Cuando nos comportamos así, las personas suavizan su corazón al evangelio. El problema es que nosotros tomamos la actitud de, esos son los hijos de Babilonia. No, hombre, que se vayan al infierno. No lo dices, pero lo piensas. O tu actitud lo demuestra. Dejamos de sentir esa compasión, ese amor por las personas que están lejos del Señor. Y en esto Jesús, por supuesto, es nuestro mejor ejemplo. ¿Con quién pasaba su tiempo Jesús? ¿De quién se la vivía rodeado? Lee los evangelios.
Se la vivía rodeado de pecadores, de borrachos, prostitutas, cobradores de impuestos, gente ignorante de la palabra. Y ahorita tal vez leemos los evangelios y decimos: ay, Jesús, bien bueno, pasaba tiempo con los pecadores. Pero ¿te das cuenta de lo controversial que eso era? De lo controversial que era Daniel, siendo judío, trabajando en los altos mandos del gobierno oscuro de Babilonia. Lo controversial que era para el pueblo hebreo, porque él sí es judío, que traidor, está allá sirviéndole al rey pagano. Y esa es la actitud que tomamos. Mira, es más, si todavía piensas que eso no te aplica a ti, te voy a dar este examen. Si hoy ves en las redes sociales del pastor Mike que publica una foto con uno de esos raperos léperos, groseros, cochinos, marihuanos, de esos que son de lo peor, y que sube aquí una foto con su amigo, dice: aquí con mi amigo tal, ¿cuál sería tu reacción? Por los clavos de Cristo. ¿Cómo se le ocurre subir al pastor? No, ya decía yo, pues bien moderno, bien juvenil, predicando con tenis. No era cuestión de tiempo nada más. Ya sabía yo lo que iba a pasar. O si ves a la pastora Hannah, que de repente acepta un puesto de la Secretaría de Finanzas en tal gobierno que es bien rata y bien corrupto, y se le nombra como la secretaria de Finanzas de ese gobierno, diputado, lo que sea. Pues ya vi de dónde salió la camioneta nueva. No, pues si mira, nos piden ofrendas y ellos van allá a robarse el dinero. ¿Sí o no? Como esposa de pastor me gustaría decirte que es chiste, pero lamentablemente es anécdota. Esas son nuestras reacciones. Pero te das cuenta cuando reaccionamos así, cuando pensamos así, lo mal que estamos pensando al revés. Porque la realidad es, y la cruda realidad es, que mientras más tiempo tenemos de ser cristianos, es menos probable que tengamos amigos no cristianos, o que ni siquiera tengamos contacto con no creyentes. Nos vamos aislando en una cajita, en una burbuja de puros cristianos, y que se vayan los pecadores y que venga Jesús. Pero qué triste realidad. Entonces, mientras más tengamos tiempo de ser cristianos, menos probabilidades tenemos de parecernos a Jesús. Donde dice Lucas capítulo 15, y ejemplos te puedo dar muchos, pero uno de estos dice Lucas 15: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Dice: por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. O sea, no les molestaba que les predicaran. Los fariseos también les predicaban a bibliazos que se arrepientan porque si no se van a ir al infierno. Eso no les molestaba que parecía que disfrutaba pasar tiempo con ellos y hasta comía con ellos. Siempre que leo esos versículos me imagino a dos comadres con el chal bien puesto, bien infartadas. ¿Cómo cree, comadre? Hasta comía con semejantes pecadores. Pero no eran comadres, eran los religiosos los que estaban infartados porque Jesús pasaba tiempo con pecadores. Y somos los cristianos los primeros que nos infartamos cuando vemos que alguien tiene amistades no cristianas. Jesús mismo dijo que de él se decía, se rumoraba que él era un glotón y un borracho por la gente con la que se juntaba. Y luego incluso dice que los cobradores de impuestos y los pecadores se sentían atraídos a escuchar las enseñanzas de Jesús. Y yo te pregunto, ¿los no creyentes se sienten atraídos a ti? Ay, ¿sabes qué? Es que esta persona en el trabajo siempre es bien amable conmigo, siempre está dispuesto a ayudarme. Cuando estuvo mi mamá en el hospital, fue y le llevó sopa. O sea, algo, se sienten atraídos a ti. O se sienten intimidados, se sienten juzgados, se sienten condenados, se sienten que no se pueden acercar a ti. La pregunta no es si amas a quienes están lejos de Dios, porque yo creo que todos diríamos sí, claro, sí, amén. La pregunta es si aquellos que están lejos de Dios se sienten amados por ti. Porque mientras más maduro seas en tu fe, deberías de tener más compasión por aquellos que aún no la tienen. Pero normalmente pasa al revés. Otra cosa de amar como Dios o amar como Jesús es que el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar y salvar a los perdidos. Vino a buscarlos,
no esperar a que lleguen. Y no quiero sonar regañona, pero esa es nuestra gran comisión. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Vayan. Toda esta gente a la que Jesús le predicara eran prostitutas, cobradores de impuestos, eran enfermos, eran cojos, eran rechazados por la sociedad, que literalmente había un letrero en la puerta del templo donde no se les permitía entrar a ese tipo de personas. Si Jesús se hubiera quedado en la iglesia predicando solamente dentro de la iglesia, toda esa gente no hubiera escuchado de él. Por eso él salió de la iglesia donde estaban los pecadores para predicarles a ellos. Y así nos dice el Señor: ve a tu trabajo, ve a tu gimnasio, ve a tu escuela, ve a la tienda con la cajera que te atiende, ve y trae gente, ve y haz discípulos. Vayan a Babilonia, vayan al mundo. Eso es amar como Jesús. Pero lamentablemente la iglesia nos hemos puesto cómodos, y de veras tengo toda mi vida en el ministerio, y por eso lo puedo decir, porque no he visto nada diferente debajo del sol, como dice la Biblia. Tratamos la iglesia como casi como si anduviéramos de shopping. Estoy shopping una iglesia. A ver, esta tiene cafetería, ese pastor es medio joven, no, estos ya son muy anticuados, yo me gusta que hagan esto, no, estos son muy largos los servicios, no, aquí no oran por ti. Como si la iglesia se tratara de nosotros. Escúchame, la iglesia no es para los cristianos. La iglesia es los cristianos para el mundo. ¿Ven? No se trata de que la iglesia te complazca a ti. No se trata de que tú como cristiano vengas a la iglesia, sino que tú seas la iglesia. Y ahora, pienso que es muy obvio, pero no quiero dejar ninguna sombra de duda para que de ahí se agarren. Pero cuando Jesús estaba con los pecadores, Él lo hacía con intención, Él lo hacía con un propósito, para provocar un cambio y una transformación en las personas. Y aunque sabemos que se juntaba con puro pecador, sabemos que Jesús nunca pecó. Y de igual manera Daniel, aunque servía a un rey glotón, aunque servía a un rey que era pecador, que era pagano, él nunca se contaminó. Lo que quiero decirte es que tú vas allá afuera a hacer luz. Sí, vas a ir a la fiesta donde la gente está tomando, porque no te vas a derretir si estás ahí donde hay una cerveza. Pero no estás ahí para decir, bueno, pues ya está, no me echo una no es ninguna. Y pues bueno, para mezclarme entre los no creyentes. No, estás con tus amigos borrachos para demostrarles que sí se puede ser feliz sin el alcohol, porque el gozo del Señor es más que suficiente. Sí, te puedes juntar con tus amigos que son de esos léperos, puros chistes de doble sentido, porque no se te van a quemar las orejas si escuchas un chiste de doble sentido. Pero estás ahí para hacer ejemplo que se puede ser pleno y feliz con una sola mujer para toda la vida, como el Señor lo creó, como el Señor lo diseñó. ¿Sí sabes a lo que me refiero? Estás con tus amigas chismosas, no para caer tú en el chisme, sino para demostrar cómo puedes hablar vida sobre las demás personas en vez de condenación. Estás ahí para hacer ejemplo. Y digo esto porque hoy se ha tergiversado el Dios nos ama a todos. Sí, Dios nos ama a todos, pero nos ama tanto que no quiere dejarnos igual. No quiere dejarnos en nuestro pecado, no quiere que nos quedemos en la muerte. Entonces, si tú vas a ir a amar a esos pecadores, vas a estar con ellos para amarlos como Jesús. Y eso significa que tú quieres que salgan de donde estén, no que tú te vayas con ellos a donde ellos están. Amén. La tercera cosa que hizo Daniel y que deberíamos de hacer nosotros en este mundo es confiar en Dios. Cuando leemos la historia de Daniel, que es maravillosa, tal vez podemos llevarnos una falsa impresión de que pues Dios siempre lo libró, ¿no? Pues lo libró del foso de los leones, lo libró a sus amigos en el horno de fuego. Como que si obedezco al Señor, todo me va a ir bien. Es una falsa impresión. Porque sí, Dios lo libró de muchas cosas, muchas conspiraciones de muerte en su contra y todo, pero nunca lo sacó de Babilonia. Cuando Daniel escribió su libro, se estima que tenía alrededor de 90 años y aún seguía en Babilonia. Nunca regresó a su tierra natal. Siempre vivió rodeado de oscuridad, teniendo que cuidarse las espaldas de conspiraciones de muerte, viviendo en ese mundo de densidad espiritual. Pero mira,
obedecemos no por esperar recibir algo a cambio, sino porque es lo correcto. Obedecemos no para que Dios haga algo por nosotros, sino porque nosotros queremos honrarlo. Obedecemos no para obtener la victoria, sino para seguir el plan de batalla de Dios, que es Él últimamente el que trae la victoria. Si a pesar de que intentas vivir una vida en obediencia a Dios, no has visto los cambios o la respuesta a tu oración, cuando menos en la forma en que tú lo esperas, además recuerda que la fe, la confianza en Dios es la única respuesta cuando la obediencia pareciera no estar funcionando. Fíjate lo que escribió el mismo Daniel, que demuestra su confianza en el Señor en una porción de su libro. Daniel 2:21 dice: Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Había él pasado por varios sexenios, o no sé cuánto duraban los reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él sabía que aunque vivía en un mundo oscuro, Dios estaba en control. Y que sí, los gobernantes corruptos y malvados, Dios los quita y Dios los pone, porque todos están bajo el control y el dominio del Señor. Debemos de confiar en el Señor, aun cuando parece que las cosas no van bien. Y digo parece, porque si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios, tenemos la promesa de que todo obra para nuestro bien, aun lo que parece que no está bien. Mira, yo sé que las cosas son difíciles, no estoy minimizando nuestras batallas en este mundo. Yo sé que cuando menos yo, cada día que mando a mis hijos a la escuela, me da pavor pensar que un loco vaya a tirotear la escuela. ¿Qué se le está enseñando a mis hijos? ¿Qué están viendo? ¿Qué están escuchando? Yo sé el temor que sientes, que dices, esto cada vez se está poniendo peor. Cada vez inventan más géneros diferentes. Yo no sé con qué otra cosa van a salir. No hay lugar a donde volteemos donde no se celebre la maldad y se ataque la verdad. Pero escucha, Dios ha prometido que su iglesia, es decir, su pueblo, va a prevalecer. Nos lo dijo en Mateo 16:18. Dice: sobre esta roca, que es Jesús mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Y yo no sé tú, pero cuando yo crecí escuchando este versículo, siempre pensé que cuando decían que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia, yo siempre pensaba o me imaginaba el infierno atacándonos y nosotros íbamos a sobrevivir. Y sí, íbamos a andar medio golpeados con unos cuantos moretones, pero no va a prevalecer el infierno sobre nosotros. Pero eso es una mentalidad de sobrevivientes. Pero lo que este versículo realmente quiere decir, en ese tiempo, para un sistema de defensa para todos los pueblos, para evitar que fueran conquistados, rodeaban las ciudades con muros para evitar que los enemigos entraran. Y si había muros, pues necesitaban puertas para poder entrar a la ciudad. Entonces, una de las estrategias, si un pueblo quería conquistar a otro, era atacar las puertas para poder entrar y conquistar la ciudad. No sé si nos está cayendo el 20. Lo que nos está diciendo este versículo no es que el infierno nos va a atacar y nosotros vamos a sobrevivir. Nos está diciendo que la iglesia va a atacar las puertas del infierno y el infierno no va a sobrevivir. No es que seamos sobrevivientes, es que somos conquistadores en Cristo. Y esta maldad y este mundo no va a prevalecer contra nosotros. Y le voy a pedir al equipo de alabanza que pase, por favor. Porque lo último que quiero decir sobre esto, algo que toca bastante mi corazón y se me hace súper tierno de parte del Señor. En los últimos, hacia el final del libro de Daniel, aún estando ya él en Babilonia como un adulto mayor, como te comenté, alrededor de 90 años se estima cuando lo escribió, Dios le empieza a dar revelaciones sobre la caída de Babilonia, pero también sobre la segunda venida del Señor y sobre los últimos tiempos. Y si tú lees el libro de Daniel, no sé si lo hayan leído, parece bien tutti frutti, como que tiene un poquito de todo, porque empieza a narrar la historia de Daniel en Babilonia, luego empieza como que la caída de Babilonia y luego profecías del final de los tiempos, y como que honestamente si lo lees así nada más de largo dices como que no checa, como que no tiene sentido. Pero un poco pensar, ¿qué tiene que ver las profecías del fin del mundo, que se lo estuviera dando a Daniel miles y miles y miles de años atrás, en un contexto tan oscuro y malvado? Como te dije, Daniel había sufrido mucho. Siempre vemos a Daniel como el héroe, y sí lo fue.
Pero Daniel padeció mucho. Imagínate tener 90 años, habiendo sido llevado cautivo a los 15 años, habiendo tenido que ser forzado a aprender las ciencias oscuras, siempre gente conspirando en tu contra para querer matarte, para querer hacerte caer, literal, nada más para ver si podían lograr que Daniel cayera. Todo el tiempo cuidándose sus espaldas, todo el tiempo teniendo que buscar sabiduría de Dios para ver cómo dirigirse al rey y nunca poder regresar a tu tierra natal. Yo creo que muchos nos identificamos que venimos a este país y no podemos regresar nunca a nuestra tierra. Daniel nunca pudo regresar y ver a su Israel, a su ciudad restaurada. Yo pienso que en este tiempo de la vida de Daniel, Dios le empieza a mostrar el final de los tiempos, para mostrarle cómo iba a terminar todo, para que tuviera esperanza, para que viera lo que iba a suceder en un futuro, que aunque sus ojos no lo iban a ver físicamente, él podía descansar en que un día iba a suceder. Y esa esperanza es para todos nosotros el día de hoy. Iglesia, ya sabemos cómo termina todo. Ya sabemos cómo va a acabar la historia, ya sabemos el final. Es como si lees una novela o ves una película, ya te sabes el final, ya no te estresas tanto. Y aunque hay muchos detalles que causan controversia sobre el fin de los tiempos, que de veras los cristianos, o bueno, los humanos, como somos, nos ponemos a discutir que cuándo va a ser el rapto, si antes o después de la gran tribulación, qué significan los 4 sellos, eso no importa. Perdemos de vista el punto más importante, que Jesucristo va a regresar por su iglesia. Él va a venir por nosotros. No importa cuánto suframos en Babilonia, Él viene por su iglesia. Además, te voy a leer de las revelaciones que el Señor le dio a Daniel. Y quiero que cierres tus ojos, abras tu corazón, abras tus oídos y nada más recibe esta palabra que Dios le dio a Daniel miles de años atrás, para que tú la puedas escuchar el día de hoy. Imagínate, cierra tus ojos y trata en nuestra limitada mente humana de visualizar lo que el Señor estaba tratando de describirle a Daniel. Dice Daniel: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿Te imaginas en escena? Entró el anciano de días a ese cuadro, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, pura, blanca. Su trono era una llama de fuego y las ruedas del mismo eran fuego ardiente. Imagínate la imagen. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y entonces el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y dice Daniel: y entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el cielo. ¿Te imaginas a nuestro enemigo de una vez y para siempre vencido, derrotado delante de nuestro Señor? Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Hasta de eso tenía control el Señor. Miraba yo una visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿Quién es? Y venía hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y entonces le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, porque su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Iglesia, si esto no te da esperanza, yo no sé qué te va a dar esperanza en este mundo. No importa lo que veamos allá afuera, no importa lo que vean nuestros ojos, podemos confiar que nuestro Señor es el único que tiene dominio eterno. Y aunque ahorita el enemigo tenga dominio del mundo en el que vivimos, ese dominio no va a permanecer, solamente el dominio del Señor. Y por eso
Por esa verdad podemos confiar en el Señor. Entonces, ¿cómo podemos sobrevivir en este mundo de tanta resistencia y oposición a Dios, que es difícil caminar contra corriente, obedeciendo a Dios, amando como Dios y confiando en Dios? Iglesia, te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Permíteme orar por ti. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos que obedecer, Señor, pero no nos exiges obedecer sin darnos un vistazo de lo que tú tienes para nosotros. En tu gracia y en tu amor nos revelas, Señor, nos muestras una pizca del plan perfecto que tú tienes para tu iglesia. Gracias, Señor, porque podemos confiar y caminar seguros y caminar con la cabeza en alto, con esa esperanza eterna que es inamovible, esa esperanza eterna que es incorruptible y que nada ni nadie de este mundo nos puede quitar esa confianza en nuestro Rey de Reyes, porque tu dominio es eterno y estás por sobre todo, incluso sobre toda esta maldad. Nuestro trabajo es obedecer, confiar y amar como tú. Lo demás tú tienes el control de todo, Señor, incluidas nuestras vidas. Permítenos caminar en esa confianza, así como Daniel lo hizo, en la confianza de tu verdad y de tus promesas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué increíble palabra. Qué tanta verdad, ¿no? De que tenemos que confiar en Dios. No importa si estemos en Babilonia. Algo que me impresionó es la idea de que Daniel calculadamente vivió 76 años en Babilonia. Y en este tiempo nunca perdió la esperanza de la promesa de Dios. Yo quiero animarte que el día de hoy la promesa de Dios es para cada hombre, cada mujer, joven, señorita, que escucha mi voz el día de hoy. La promesa es para aquellos que dicen: no pongo mi esperanza en mis circunstancias, pongo mi esperanza en Jesús. Y el día de hoy estás aquí, estás viendo este programa y tal vez llegaste por accidente, tal vez dejaste la tele andando, pero quiero que sepas que no fue coincidencia. El día de hoy, si tú dices: Mike, yo quiero tener la paz como Daniel y la certeza como Daniel de la promesa de Jesús, ¿cómo lo puedo obtener? Es fácil. La Biblia nos enseña que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, si creemos en nuestro corazón que Él resucitó de entre los muertos, que tú y yo seremos salvos. Yo tengo que creer que Jesús, Él murió en la cruz por mí, Él tomó mi lugar, mi condena, por mi pecado, mi maldad. Reconozco que yo he hecho mal y Él tomó el castigo de mi pena sobre Él en la cruz. Pero no solo eso, también creo que Él es el Señor de mi vida. Le doy señorío para Él, decirme cómo vivir. Así como Daniel, capítulo 1 nos lo leyó Pamela, como Daniel tomó en su corazón decir que él iba no comer de los manjares del rey ni los vinos del rey, pero iba a confiar en Dios. De la misma manera uno dice: no voy a depender de lo que el mundo me puede dar, de lo que mis alrededores me pueden dar, pero confiaré en Jesús. Y este día dices: Mike, soy yo. Hoy me ha llegado este mensaje. Hoy yo quiero darle mi vida a Jesús. Yo quiero guiarte en una oración para dar tu vida a Jesús. Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día yo reconozco que soy un pecador. Yo te pido que me perdones por mi pecado y por mi maldad. Señor, yo te invito hoy que me limpies y me laves de todo mi pecado y toda mi maldad. Que me hagas puro delante de ti. Y hoy, Señor, yo te invito a ser el Señor y el Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es. Has hoy dicho a Dios: te entrego mi vida, te entrego mi corazón, yo creo en ti. Y así es, eres salvo. ¿Qué sigue ahora? La Biblia nos dice que cuando damos nuestra vida a Jesús es como nacer de nuevo. Y así como un bebé
cuando nace en un hospital, no lo dejan en el hospital para que, pues, que se críe solo esa criatura, ¿no? Al contrario, tenemos que cuidarlo, darle de beber, darle de comer, enseñarle eventualmente cómo caminar y cómo hablar, enseñarle muchas cosas. Para eso existe la iglesia. La iglesia es el lugar donde juntos, tú y yo, podemos crecer ambos en conocer más, no de modales, no de cosas, sino conocer más a Jesús. Yo te quisiera invitar el día de hoy que estás viendo, si no tienes una iglesia, nos encantaría recibirte en Vino Nuevo El Paso. Sencillamente puedes buscarnos en Google Vino Nuevo. Tenemos servicios cada domingo, 3 lugares en El Paso, uno en Ciudad Juárez a las 10 y a las 12. Nos encantaría recibirte para juntos poder crecer en Jesús, conociendo a nuestro Salvador. Que Dios te bendiga. Espero que hayas tenido un súper tiempo. Si hoy es tu primera vez viéndonos, aquí van a poner un código QR en algún lado donde vas a poder escanear con tu teléfono para poder decirnos, hey, es mi primera vez viendo, queremos enviarte algo por habernos visitado el día de hoy en la tele. Que Dios te bendiga, tenga un increíble tiempo. Nos vemos la próxima semana.